decir que la abertura del compás o la distancia horizontal va a ser igual a la equidistancia entre curva y curva y lo voy a dividir entre la pendiente con la cual yo esté trabajando. Hay que dar la salvedad que muchos planos van a tener la posibilidad de escoger varias equidistancias. ¿Por qué? Porque tienen unas curvas cada 2, cada 5, cada 10, dependiendo. Entonces, usted escoge con cuál se acomoda mejor porque ya es decisión suya cada cuánto quiera hacer la equidistancia. Si hay una sola equidistancia en el plano, pues usted se somete a esa que está ahí. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que si ya escogí una equidistancia, por ejemplo, 5 metros, 10 metros, 15 metros, la equidistancia que sea 1 metro, esa equidistancia se debe mantener en todo el tramo homogéneo que estemos realizando. Entonces, ¿cuándo lo cambiamos? Si tenemos varios tramos, podemos hacer cada tramo con la abertura que estemos utilizando de acuerdo a la pendiente. Entonces, miremos esta gráfica que está aquí. En esta gráfica vemos una visión en la cual se ve a manera de perfil y se ve a manera de planta. La parte de arriba es el perfil de la figura. La parte de abajo es como si lo estuviéramos viendo desde el cielo, en donde se reflejan las curvas de nivel. Entonces, yo les estoy diciendo que voy a pasar entre curva y curva. Cuando yo paso de curva y curva y cada curva tiene 5 metros más, yo lo que estoy haciendo es que cada vez que estoy cortando la curva y estoy llegando allá, estoy subiendo. Miren que cada vez voy subiendo, 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 subiendo. Voy a acercarles aquí. ¿Cuánto es la equidistancia entre curva y curva en esta figura? De 1 metro. De 1 metro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la diferencia entre una curva y otra, si es 1520, 1521, 1522. Ahí podemos ver que todas son homogéneas, es decir, todas están distribuidas cada metro. Entonces, cada vez que yo hago este corte, aquí hay una abertura A, aquí hay otra abertura A y todas estas son aberturas A porque estamos trabajando en este tramo homogéneo con esa abertura y con esa pendiente. Esto es de manera de perfil. ¿Cómo lo visualizo yo en la planta? Como yo tengo impreso esta planta o la tengo en AutoCAD, que también la puedo manejar en AutoCAD, esta va a ser la primera parte del proyecto que va a ser su trabajo de línea de ceros. Ahí se les da la opción de que lo trabajen como ustedes quieran. Entonces, si lo tienen con compás, ustedes realizan este proceso con compás. Si lo hacen en AutoCAD, pueden utilizar la opción de círculo y él les va trazando los círculos y donde va cortando, pues ustedes van escogiendo cuál es el punto por el cual van a seguir el trazado. Entonces, miren que ustedes se paran en el primer punto, que es esto. Como el compás tiene la abertura que yo estoy utilizando, entonces ese compás al trazar me va a generar diferentes opciones. Ese compás me va a generar diferentes. Yo puedo cortar aquí, ¿ya? Pero si yo doy la vuelta también podría de pronto cortar por acá. Yo escojo si subo o bajo, es decir, ya es una decisión del diseñador. Ahora, después me paro en este punto y vuelvo a trazar con la misma abertura y me da esto. Yo también podría trazar aquí o trazar acá arriba y voy escogiendo hacia dónde va mi curva y así sucesivamente yo voy escogiendo hasta llegar hasta donde yo quiera o necesite. Sin embargo, el proceso no es así tan sencillo como lo acabo de explicar porque hay dos casos para los cuales yo necesito trabajar. Uno, cuando de pronto me dan el punto inicial, como este caso que es A, pero acá no tengo un punto definido donde deba llegar, entonces estoy como trabajando de manera más libre. Y el segundo caso es cuando tengo dos puntos obligados, es decir, que me dicen, vas a partir de A, pero vas a tener que llegar a B. Entonces ahí es donde vamos a tener la complicación. Entonces miremos aquí el resumen de lo que les acabo de decir. Tenemos que la fórmula para hallar la abertura es la que ya se resume aquí, que es equidistancia entre el valor de la pendiente a utilizar. Y que vamos a tener dos opciones. Uno, cuando conozco el punto inicial y desconozco el punto final. Y dos, cuando tengo dos puntos obligados.
Cualquiera de las gráficas que vean, si yo lo acerco, miren que aquí dice que esto es igual a A, esto es igual a A, todos tienen el mismo valor porque trabajamos ese tramo con la misma abertura de compás. Si yo quiero saber cuánto me da toda esa distancia y tengo 10 recorridos de A, simplemente multiplico 10 por el valor de la abertura y ya yo sé cuál es esa distancia que recorrí desde el punto A hasta este punto que tengo aquí, ¿ya? Entonces eso nos va a servir para hallar distancias horizontales como las vamos a necesitar más adelante. El primer caso era el más sencillo, como les decía, no tenemos un punto obligado al final. El que ya requiere mayor trabajo, mayor disposición y mayor tiempo de desarrollo es cuando tenemos dos puntos obligados. Entonces, cuando tenemos dos puntos obligados, tenemos que hallar lo que se conoce como la pendiente uniforme máxima estimada, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos dos puntos yo debo hacerlos, los vamos a unir con unas condiciones que permitan tal efecto. En este caso tenemos que hacer tres procedimientos, uno consecutivo al otro. El primero de ellos es que vamos a hacer un primer trazado, ya sea de A a B o de B a A. Supongamos que el primer trazado lo voy a hacer de A hacia B. Ese es el primer trazado. Este trazado va a tener una pendiente 1 y yo lo voy a trazar desde aquí. Voy a hacer esto, voy por aquí, voy por acá, voy por acá. Y quiero tratar de llegar al punto B, pero B, miren dónde está y no llegué. Entonces, con esa pendiente, pues no llegué directamente o fue muy difícil. Y lo que hago ahora como segundo paso es entonces hacer un trazado inverso. ¿A qué le llamo inverso? Que el segundo trazado va de B, voy a llegar ¿a dónde? A, ¿cierto? Entonces voy a partir de aquí, empiezo aquí, sigo acá, acá. Y miren que en este punto voy a cortar al trazado que estaba inicialmente. Entonces el objetivo de hacer estos dos trazados, el de A a B y el de B a A, no es llegar a B. Realmente tú no estás buscando llegar a B. Tú lo que estás tratando es de acercarte, pero lo que tú vas a obligar es que el trazado verde, el que estoy indicando con verde, con el trazado naranja, en algún punto cualquiera se corte. Obligatoriamente se tienen que cortar. Entonces, cuando esos dos trazados se cortan, yo tengo que sacar de esa información que acabo de hacer ahí unos datos. ¿Cuáles son los datos? La distancia que recorrí desde el punto A hasta este punto que voy a señalar en azul. Este punto que está aquí va a ser el punto donde hubo la intersección. Entonces, tengo una distancia que va desde aquí hasta ese punto. Y tengo una distancia que va desde B hasta ese mismo punto, que va a ser el punto de unión de los dos trazados. Entonces, ya yo puedo tener esa distancia. Tengo las pendientes porque este segundo trazado tiene una pendiente 2. Este tenía una pendiente 1, este tiene una pendiente 2. Una pendiente debe ser mayor que la otra. Y entre las dos vamos a obtener lo que se llama la pendiente máxima estimada. Ahora, ¿cómo saco yo la distancia? Como les decía, como yo estoy aquí haciendo puro trazado con la misma abertura, si yo cuento 1, 2, 3, 4 veces hice el trazado con la misma abertura y la abertura tiene 50 metros, ya yo sé que 4 por 50, entre este punto y este punto de aquí yo tengo 200 metros. Ahora, si de aquí a aquí hay 10 metros, ya yo sé entonces que toda la distancia desde aquí, desde este punto, hasta aquí, hasta el punto azul, tengo entonces 260 metros. Ah, no, porque eran 4, serían 4 espacios de 50, serían 200, más 10 serían 210 metros. Ya yo la estoy sacando así de manera general. Entonces ya yo tengo la distancia de este recorrido. ¿Cómo hallo entonces las distancias del otro recorrido? Lo mismo. ¿Cuántos espacios tengo? 1, 2, 3, 4
y ya el último tocó la intersección. Entonces, supongamos que estas aberturas de compás son de 10 metros. Como tengo 4, tengo 40 metros y aquí tengo 30, tengo 70. Tengo aquí ¿cuánto? 4 de 10, tengo 40 y póngale que esta tenga 7 porque tiene que ser menor, un valor cualquiera. Entonces ya tengo 47 metros. Yo lo estoy dando con valores cerrados, pero cuando ustedes lo van a medir, lógicamente les va a dar 210.52, les va a dar 7.548, es decir, no les va a dar un número cerrado porque va a ser imposible que el corte se dé a un valor cerrado, un número entero. Entonces van a colocar el valor que les dé. ¿Cómo miden esa distancia? La pueden medir con escala, porque ustedes tienen la escala del plano y pueden medir cuánto les da esa distancia, o la pueden medir en AutoCAD con la referencia de distancia de cualquier línea, de cualquier atributo que ustedes tengan, a lo que quieran conocerle una medida específica. Entonces, eso lo van a poder ustedes sacar fácilmente. Lo importante es hacer los dos trazados y que ellos se corten en determinado punto. Cuando ya yo tengo ese X1 y ese X2, que serían las distancias, yo puedo hallar entonces cuánto subí yo desde aquí hasta acá y cuánto bajé yo desde el punto B hasta este punto de acá. Y yo a este punto le voy a llamar C. Vamos a mirar esto que aparece en planta, lo vamos a mirar desde el punto de vista de altimetría, que lo vamos a ver en esta gráfica que está aquí. ¿Qué me está representando esta gráfica? Aquí tengo las cotas y aquí tengo las longitudes recorridas. Yo partí desde el punto A, que está más abajo, y llegué a, bueno, en este caso dicen que es el punto D, es este punto de aquí. Recorrí una distancia X1, que fue la que les comenté ahorita, sumando todas las aberturas más lo que me queda, que ya no es exacto. Y tengo un X2 que lo hago en el recorrido contrario de la misma forma, pero también voy a tener un Y1 y también voy a tener un Y2. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy cortando esa curva de nivel, yo voy subiendo 5 metros, o 10 o 1, lo que yo tenga como equidistancia. Y cada vez que yo voy cortando en el recorrido que viene así, voy bajando también. Entonces, teniendo estos 4 valores, X1, X2, Y2 y Y1, yo puedo entonces reemplazarlo en esta fórmula y con esta fórmula hallar lo que se llama la pendiente máxima estimada, en donde los X son las distancias horizontales y los Y son las distancias verticales o las diferencias de nivel, es decir, la diferencia de cota entre un punto y el otro, que se calculan multiplicando la pendiente por el valor de X respectivo. Entonces vamos a mirar un ejercicio en el cual vamos a ver el procedimiento, pero ustedes no lo van a poder realizar directamente porque ustedes no están trabajando sobre el plano, no tienen el compás, no tienen un AutoCAD. Eso requiere tiempo, es decir, eso no se hace en 2 minutos, ni en 5 minutos, ni en 1 hora, no, ustedes se van a gastar un tiempito analizando, cómo uniendo, pueden borrar, pueden equivocarse, van otra vez y repiten, es decir, siempre es un poquito desgastante, sobre todo cuando se hacen las primeras veces, en la medida en que no encontramos como la conexión entre los puntos que queremos unir. ¿Alguna pregunta antes de iniciar con el ejercicio de aplicación o podríamos continuar? Nada, señor, puede continuar. Ah, bueno, listo. De todas maneras, yo siempre les hago la pregunta porque de pronto hoy, como estamos así, nadie hace preguntas, pero les garantizo que el día de la clase antes del parcial, ese
día no quieren salir de clase porque tienen las 20.000 preguntas semanas anteriores. Entonces, sí, yo quisiera que le prestaran atención y si no hay preguntas, pues me parece fabuloso, pero si las tienen, que no se las guardaron, porque la temática de vías y de todas las asignaturas, pues son bastante dispendiosas y no están como medidas en los tiempos y en las temáticas que se abordan, en donde no hay espacio como para estar de pronto retomando 3 semanas después el primer tema que se tocó. Entonces, sí quisiera que de pronto fueran mayormente participativos y que pues que no se guardaran nada en el momento de tomar la clase. Bueno, entonces, teniendo claro que vamos a hacer una línea de ceros con pendiente máxima estimada y que vamos a necesitar hallar los Y y los X para poder trabajar, vamos a hacer un ejercicio. Ahora ustedes dirán, ¿será que el ejercicio terminó porque hallamos esta pendiente máxima? ¿Qué hacemos con esa pendiente máxima? ¿Qué beneficio me trae a mí hacer esa pendiente máxima? Sería la pregunta que surgiría. Entonces, si vemos esto, voy a borrar aquí un poquito para... Señor, una pregunta. Dígame. ¿Usted grabó la clase? No, señor, la universidad no me ha dado a mí cuenta para grabar de Meet, no tengo posibilidad. Eso apenas las tienen, creo que los profesores de planta. No tengo cómo grabar Meet. Generalmente los mismos estudiantes pues graban esta parte. Aquí estoy con mi correo personal y ustedes saben que para poder grabarlo tiene que ser con una cuenta institucional. Entonces los correos que tienen Meet generalmente son de los profesores que están de planta. Yo no soy de planta, yo soy catedrática y entonces nos dieron fue un correo normal que no tengo no puedo grabar a través de Meet. Bueno, entonces, listo. Miren esta nuevamente el dibujo con el cual partimos. Habíamos hecho un avance desde A hacia B, desde B hacia A, y con eso habíamos hecho 2 trazados y habíamos hallado una pendiente máxima estimada. Ahora, ¿en dónde utilizamos esa pendiente máxima estimada que voy a cogerlo con rosado? ¿Dónde la utilizo? Entonces ya yo con esa pendiente máxima estimada yo puedo ir de A hacia B o de B hacia... Desde A hacia B o de B hacia A, no importa porque igual vas a llegar. Entonces, ¿qué hace? Que te toca hallar una nueva abertura del compás, es decir, una abertura número 3 o una nueva abertura, pero ya con la misma equidistancia, pero con la pendiente que tú calculaste. Entonces te da esta abertura y tú vas cortando cada una de las curvas, así como estoy haciendo aquí de manera rápida, estas curvas hasta llegar al punto B. No se preocupen si cuando hagan el trabajo de pronto van a tener unos errores, no les va a coincidir exactamente con el punto B, sobre todo aquellos que trabajen con compás, porque recuerden que ustedes cuando miden las distancias queda la precisión de la persona que lo está midiendo en la escala. Entonces puede que le colocaste un poquito más, un poquito menos, entonces eso se va repercutiendo en el final del trabajo. Pero si ustedes tratan de tomar unas medidas bastante acertadas y lo más confiables posible, el resultado va a estar muy cercano, va a estar cercano a lo que se está solicitando. Entonces no se asusten si de pronto se les corre un poquito, pero tampoco que la diferencia sea muy marcada de tal manera que usted diga, pues usted llegó a otro punto, ¿ya? Sí tiene que estar bastante cercano. Y en AutoCAD pues siempre hay una aproximación mayor, dado que allá pues tenemos unos datos más precisos. Usted le coloca al AutoCAD la medida que usted quiera y ahí pues garantizamos unos resultados, como les decía, de mayor confiabilidad. Pero independientemente como lo hagan, eso no va a repercutir en la nota como tal, porque lo que quiero yo es que aprendan el manejo del procedimiento como tal, ¿ya? Pero sin descartar de que no se alejen de manera significativa de lo que estamos buscando. Bueno, entonces,
Ahí con eso entonces ya tendríamos la línea que nos une el punto A con el punto B, que lo hacemos con la pendiente máxima estimada. Eso lo haríamos con la pendiente máxima estimada. Bueno, ahora sí entonces pasaríamos a este ejercicio de aplicación. Yo les voy a colocar para lo que les decía del trabajo en casa para la próxima semana, porque necesitaría primero los grupos que ustedes, quiero que se organicen esta semana. Para la próxima clase yo les estaré solicitando esos grupos a ver qué decidieron, y sobre esos grupos pues yo les voy a mandar cuáles son los puntos que van a unir a cada grupo. Es decir, cada grupo va a tener un punto diferente. Entonces ya ahí cada quien trabaja con sus compañeros de la manera más conveniente que considere. Bueno, entonces, ¿qué dice? Los puntos A y B se encuentran sobre dos curvas de nivel y nos piden determinar la pendiente máxima posible, que es la pendiente estimada de la que les he venido hablando. Entonces, aquí tengo mi punto A y aquí tengo mi punto B. Ambos están sobre dos curvas de nivel. Si yo veo el plano, yo aquí veo varias referencias. Aquí hay un río, ¿cierto? Acá hay otro río que está acá. Aquí está la escala. Aquí están unos valores de las curvas de nivel. ¿Quién me dice a mí cuánto es la equidistancia? ¿Qué puedo yo presumir de ese plano? 50. 50, sí señor. ¿Por qué? Porque vemos, aunque esta línea no tenga un valor, acá sí lo hay, 150, 200, y generalmente cuando están así casi que en la mitad, aunque las líneas de nivel no tienen que estar equidistantes una con otra, porque la altura puede cambiar dependiendo del lugar donde tú estés. Miren que en algunas partes se acercan, en otras partes se distancian un poquito, pero sí se puede ver que más o menos pues estaría siendo la parte media. Entonces 100, 150, 200, 250, 300. Vemos que aquí vamos en ascenso, por lo tanto esto sería como una montañita, y esto sería entonces acá, aquí llevo 2, 250, 300, 350. Aquí también estaríamos hablando de una estructura que va subiendo de nivel. Entonces esas son las cositas que yo necesito ver en un plano. La equidistancia que voy a atravesar, que me ofrece, todo lo que yo puedo hacer. Cuando ustedes van a imprimir, pues ustedes lo mandan a imprimir en la escala que consideren. Ustedes que los planos, cuando yo se los voy a mandar en AutoCAD, ustedes lo pueden imprimir a la escala que consideren que lo pueden visualizar mejor. ¿Ya? Aquí tenemos el norte también. Bueno, entonces, mire, ¿cómo empezamos el ejercicio de cualquier línea de cero? Tenemos que empezar con la definición de la abertura del compás. Tengo que hallar la abertura del compás. Como son dos puntos obligados, A y B, yo tengo que tomar dos pendientes, una mayor que la otra. Entonces, la pendiente de AB, aquí se las voy a dar, va a ser de 6%, la de BA va a ser del 9%. Serían las dos pendientes, una de ida y una de regreso. Para cada pendiente, es decir, para P1 y para P2, yo tengo que hallar abertura del compás 1 y abertura del compás 2. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio la pendiente, cambia la abertura. Entonces, ¿la equidistancia cuál es? Es la misma porque estamos hablando del mismo plano. Y P sí va a cambiar porque tengo dos pendientes. Entonces, en sus celulares, en sus calculadoras, por favor, siempre traigan a la clase una calculadora para que ustedes vayan haciendo desde allá todos los procesos matemáticos para que vayan comprobando. Entonces, como vamos a hallar la abertura, vamos a dividir la equidistancia entre las pendientes. Entonces, dividan 50, que es la equidistancia, entre 6. Y debe darles este valor que está aquí, 833.33. Una vez lo tengan, que cualquiera, uno o dos estudiantes que me confirmen que lo han verificado allá. Sí, señor, está correcto. Listo. Entonces, miren que la equidistancia, ¿de dónde la saco? Del plano. La pendiente yo tengo que asumirlo de acuerdo al tipo de terreno. ¿Qué me toca hallar? Reemplazar en la fórmula y hallar el valor de la abertura 1, que sería la correspondiente a la pendiente 1. Así como hallé la abertura 1, también hallo la abertura 2. Señor, la distancia. Eso sería 8,33333. No, señor.
Tiene que 6% es 0.06. No, es 6 normal. Tienes que colocarlo en tanto por uno, no 6. Ya. Verifícalo para que te dé. Te debe dar 833 metros. Listo. Entonces, de la misma forma como se halló esa distancia horizontal o esa abertura 1, vamos a hallar la distancia horizontal 2 o abertura 2. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que es la mismo plano y ya se tomó una equidistancia. La misma equidistancia que tomas para uno es la misma equidistancia que tomas para la segunda pendiente. Ya sabemos que la equidistancia es 50 y que la pendiente es 9. Vamos a reemplazarlo en la fórmula. Equidistancia 50 entre el 9%, es decir, 0,09. ¿Cuánto les da? 555. 055.5. Bueno, jóvenes, aquí hay un libro azulito que es ahora que estaba viendo aquí el manual que mandaron al grupo. Ese libro azulito de diseño geométrico de James Cárdenas es la primera edición. Ya ese libro está desactualizado. No sé si el que sigue está bueno, no sé si será la tercera edición. Hay que tratar de buscar mínimo la segunda edición o en su defecto la tercera edición, que es la actual. ¿Oyeron? Porque el azul si no corresponde, ya está. Yo tengo la segunda edición. Listo. Si alguno tiene la tercera edición, es mejor que pase a la tercera edición, que ya está más actualizada, pero la segunda sirve. La segunda sirve mientras que consigue. Pero ese azulito no, ya ese azulito ya quedó obsoleto, ¿oyeron? No lo vayan a tomar. Bueno, listo. Entonces seguimos aquí, les dio 555.5555, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál sería la máxima pendiente? ¿Okay? Vamos a hacer los procesos que nos decía la teoría. Como ya yo tengo una pendiente 1 y tengo una abertura 1, yo voy a trazar un recorrido que va desde A hacia B. Como ya tengo una pendiente 2 con una abertura 2, voy a trazar un recorrido que va desde B hacia A. Listo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Así como estaba acá. Voy a partir de A y con esa abertura yo voy haciendo estos cortes de tal manera que llegue hasta cierto punto. Y luego desde B voy entonces con la segunda abertura, que fue 500 y pico, voy haciendo entonces estos cortes hasta llegar a este punto en donde se corta, donde yo voy a cortar mi primer trazado, es decir, el rosado, ya estaba, fue el primer trazado y lo voy a cortar. Aquí a este punto lo voy a llamar C, que va a ser el punto de corte. Yo les decía que para poder saber cuál era la distancia recorrida, tenía que multiplicar n veces el valor de la abertura y sumarle esta sección pequeñita que queda acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta diapositiva siguiente. ¿Qué dice? Que para el trazado de una línea pendiente yo tomé para una pendiente del 6% una abertura de 833 y para una pendiente del 9% una abertura de 555. Entonces, ¿cuál es la distancia horizontal completa entre el punto A y el punto de intersección que lo hemos llamado C? Va a ser 833 multiplicado por el número de veces que yo repetí la abertura del compás. En este caso fue 11 veces. ¿Ya? Entonces multipliquen ustedes en sus celulares, calculadora, 833 por 11. Y me dicen cuánto les da. $9,166.630. Bueno, entonces dejen ese valor que acaban de hallar y le van a sumar este valorcito que estoy encerrando en color naranja. ¿De dónde sale este valor? De haberlo medido ya sea con la escala o de haberlo medido en AutoCAD y que el AutoCAD les arroje
la distancia. Ya es la partecita que les decía que queda aquí, este último, que ya no es una abertura del compás completa, sino este pedacito. Miren que la abertura es todo esto. Entonces aquí solamente queda una parte de la abertura. Se ha medido y nos da que eso es en este caso nos dicen que son 461.37. Súmenselo al valor que ya tienen y les debe dar este mismo valor, pero con unos decimales. ¿Ya? Aquí, ¿Cómo me dio? Les debe dar 9.628, con unos decimales. Porque aquí se le... A mí me dio exacto, profe. Hable uno al tiempo, por favor. ¿Quién iba a decir algo? A mí me dio exacto, profe, sí. Igual sí. Listo. Bueno, entonces tendríamos el valor, ese valor que acaban de hallar, 9.628, va a ser el valor que corresponde a X1. ¿Por qué? Porque fue hallado con la abertura 1 y la pendiente 1. Eso viene siendo X1. Esto aquí es X1. Listo. Pero también sabemos que despejando de la fórmula de pendiente, yo puedo hallar Y1, ¿ya? ¿Y a qué sería igual Y1? Y1 es igual a P1, que en este caso es 6, por X1, que es igual a 9.628. Entonces, ese valor que deben tenerlo todavía en la calculadora, 9.628, lo multiplican por la pendiente, que es 0,06. 57,768. 577 debe darles. 577,68. Sí, 577. Sí, está correcto. 577. Sí, pero se me olvidó poner el porcentaje. Si tengan en cuenta eso de los porcentajes, porque les puede dañar los resultados y con eso ya se tiraron el ejemplo por algo sumamente básico. Ojo con los porcentajes. Listo, entonces este valor sería Y1. Tengo ya X1 y ya tengo... Dígame. ¿Me podría hacer el favor de repetir la última parte? Como ya hallaste X1, te falta hallar el Y1. ¿Ya? Como sabemos que pendiente es igual a Y sobre X, entonces tú la despejas. Como ya tienes X y conoces pendiente, entonces despejas Y. ¿Y a qué es igual? Y1 es igual a la pendiente que ya la conoces, que vendría siendo 6% por multiplicado por X1, que ¿cuánto te dio X1? 9.628. Entonces multiplica 9.628 por el valor de la pendiente. Te debe estar dando 577.68. ¿Me confirmas que te dé el valor? Señor. Sí, señor. Dígame. El 461, ¿me puede repetir de dónde fue que lo sacó? El 461 lo mides tú directamente de dos formas. Uno, si estás trabajando el plano manual impreso y estás utilizando compás, lo vas a medir con una escala. ¿Cuánto te queda este pedacito que te sobró aquí entre la última parte donde tuviste una medida completa de la abertura hasta donde está el punto de intersección C? Si lo estás haciendo en AutoCAD, lo puedes hacer de manera más precisa, midiendo la distancia desde este punto hasta este punto. Es decir, ese ya es medido en el plano directamente de cuánto te da. Listo, entonces, para la segunda parte, que sería X2 y Y2, hacemos un proceso de manera similar. Como ya sabemos cuánto es la abertura es 555.55 y se tomaron 5 segmentos completos de esa abertura, tengo que multiplicar 555 por 5 y sumarle el valor del pedacito que quedó ahí donde hubo la intersección. Entonces multiplique 555.55 por 5 y a eso le suman el último segmento incompleto. Les debe dar 2.961.
y esto sería X2. Alguno que verifique y me diga si ya le dio. Sí, profesor. Sí, señor. Listo, entonces tendríamos X1, Y1, X2. Ya teniendo X2 hacemos un procedimiento similar al que habíamos hecho para Y1. Multiplicamos ese valor que tienen ahí en calculadora, 2.961.44, lo multiplicamos por P2. ¿Cuánto vale P2? 9%. Entonces multiplíquenlo y les debe dar 266 y esto debe ser igual a Y2. Una pregunta, José González logró entrar a la clase. José González está en la... me escribió al grupo que tuvo una emergencia odontológica. No está, listo. Bueno, ¿quién me confirma que le haya dado el valor 266.52? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces miren que ya tenemos los cuatro. Si nos vamos a la fórmula de pendiente, si yo me regreso acá, ¿qué necesito? Y1, Y2, X1 y X2. Como tengo las cuatro términos, ya yo que tengo que hacer reemplazarlos en la fórmula, que las voy a dejar aquí. Entonces miren que arriba sumo las Y y abajo sumo las X. Entonces vamos a hacer ese proceso para que ustedes hallen la pendiente máxima estimada. Revisen. Aquí tienen los cuatro términos. Si ustedes lo meten en la fórmula, les debe dar 6,71. Voy acá. Ahí se los coloco. Si tienen los valores allá, no sé qué quieran que les muestre, si la fórmula o los valores. Los valores. Bueno, ya saben que van a sumar Y sobre X. Entonces acá les voy a dejar los valores. Los valores de Y son estos, 577, estos que estoy señalando, y 266. Estos dos los suman y los restan entre los dos valores de X. $6.706 y medio. Listo, 6.706, aquí está aproximado a 6.71%. Entonces ya tengo la pendiente máxima que yo pude estimar con estas pendientes, con estas distancias. ¿Qué tengo yo que hacer? Con esta pendiente yo voy a llamar a esto abertura 3 para que no se confunda con la abertura 1 y abertura 2 que ya habíamos hecho. Entonces la abertura 3 va a ser la que va a ser el resultado de utilizar la misma equidistancia, porque vamos a seguir trabajando con la misma equidistancia, pero ahora lo vamos a hacer no con pendiente de 6, no con pendiente de 9, sino con la pendiente de 6.71. Entonces dividan el 50, que es la equidistancia, entre la pendiente, que es 6.71. $745.156. 745 puntos. 156. Pero aquí está. Ahorita me dio. Si pones todos los decimales, te da tal cual como está ahí. Exacto, está dando una diferencia en decimales, que eso le iba a decir, que ya depende de la aproximación que estemos utilizando, pues les va a cambiar, pero estaríamos hablando más o menos de ese valor. Cuando lo hacemos por escala, estos decimales no los vas a poder medir
al ojo, porque tú no tienes milimétricamente esa medida para que tú digas que 745.6 o punto 4, punto 3, es decir, empieza a ver como que la persona que esté midiendo tenga mucha efectividad en la medida. En AutoCAD, pues sí vas a poder colocar una medida con los decimales que tú quieras. Es más real la solución que puedas dar. Entonces, ya teniendo esta pendiente y teniendo esta abertura, el paso final o el paso 3 que tengo que hacer yo es tomar con el plano nuevamente en blanco y empezar a trazar desde A hacia B o de B hacia A y trazar finalmente la línea que me va a unir estos dos puntos. Entonces, miremos esta gráfica aquí. En esta gráfica yo estoy trazando diversas líneas dependientes o líneas de cero, pero todas van a estar con el mismo valor de la pendiente, 6.71. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué hay diferentes líneas y ustedes no encuentran una sola? Porque cada diseñador es diferente y usted mismo puede encontrar diferentes opciones. Entonces, que usted trabaje con 6.71 no significa que ustedes se van a poner mentalmente de acuerdo y que todos los trabajos van a salir exacticos, no. ¿Ya? Van a salir muy diferentes porque alguno querrá irse hacia la izquierda, el otro quiere irse hacia la derecha, el otro toma una decisión, el otro dice que va a construir el puente, el otro va a decir que no lo va a construir. Entonces son muchos aspectos que dan diferentes posibilidades. Entonces eso se evidencia aquí directamente en el plano. Vemos que hay 3 recorridos. Uno que es como un rosa fuerte, que es el que está aquí en la parte superior. Hay un fucsia, que es en la parte baja, y hay un color verde biche que apenas se ve solamente un pedacito aquí al final. Algunos dirán si es que el trazado empieza acá. No, simplemente es que como está hecho en AutoCAD y las líneas de aquí de este punto hacia acá es el mismo recorrido, es decir, todo están las líneas superpuestas una sobre la otra. Es decir, la línea, la primera parte del recorrido rosado y del recorrido verde es el mismo. En este punto aquí es cuando el rosado coge hacia arriba y el verde empieza con un recorrido hacia la parte baja. ¿Qué diferencia hay en la toma de decisiones de un recorrido del otro? Que mientras que el rosado va sacándole el quite al río, es decir, no quiere intervenir el río, el verde lo atraviesa por completo. Entonces ahí estaríamos hablando de que cada uno va a tener una repercusión diferente en costos. Además, puede que uno sea más corto que el otro porque buscando de pronto no tocar algún sitio, entonces se genera un acortamiento o un alargamiento del trayecto de la vía. Y por último tenemos entonces el tramo o la ruta fucsia que se va por la parte de abajo y luego sube como hasta la parte inicial del río y también da un recorrido muy similar al verde, pero también llega al punto B. Entonces, ¿por qué les muestro estas diferentes opciones? Para que ustedes sepan de que con una misma pendiente, pues no va a haber un trazado único, sino que pueden haber múltiples opciones y que cada vez que usted se ponga a hacerlo, quizás le salga un trazado diferente, porque cada vez va a tomar decisiones totalmente diferentes. ¿Qué toca acá? Evaluar, por ejemplo, si ya uno va a hacer el diseño final con esta línea de ceros, yo tendría que evaluar cuál es la más conveniente. Lo otro que debemos ver es que generalmente uno no diseña o no construye líneas de cero, sino diseños que partieron en algún momento de la línea de cero, pero que se fueron ajustando en la medida que se fue avanzando en el proceso de las etapas del proyecto de carretera, hasta tener un diseño definitivo. Entonces, siendo así, hay unas recomendaciones generales y hay unas situaciones que se presentan en el momento del trazado de la línea de ceros como la que podemos observar. Una de las recomendaciones es que se deben evitar estos trazados forzados como los que estamos aquí, porque se generan trazados deficientes, porque tienen mucho cambio y usted no va a tener tanta curva seguida, a pesar de que aquí la distancia se acorta, el trazado se vuelve muy dificultoso.
Entonces, ¿qué se recomienda? Que cuando hay esas pendientes así agresivas, entonces se trate de ir bordeando por pendientes más suaves de tal manera que esta parte de aquí se den unos cambios que sean menos comprometedores al momento de que el vehículo pase por esas curvas. Y estaríamos garantizando también la parte de la seguridad. Esa sería una de las recomendaciones. Esta parte de acá nos habla de lo que les acababa de decir. Yo puedo tener mi línea de ceros, pero no es la línea con la que yo voy a construir la carretera. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy pasando de las etapas, tengo un trazado antepreliminar, una línea preliminar, tengo la línea de ceros original y cada vez yo puedo ir mejorando ese diseño, ¿ya? Lo que sí es cierto que es que entre más me aleje de la línea de cero, pues mayores van a ser los volúmenes que voy a tener en mi proyecto, ¿ya? Pero miren que cada vez yo voy suavizando, voy haciendo que haya menos curvas, que tenga una geometría agradable, estética, armoniosa. Entonces esos cambios son para eso. Al final el proyecto puede estar muy cercano a la línea de cero, pero como les digo, con unos cambios que repercuten también en la seguridad. Bueno, entonces en plataforma, yo como les decía, yo les voy a dejar en el día de hoy, pero en todo el transcurso, es decir, que ya lo pueden ustedes estar revisando en la noche o mañana, una actividad que va a hablar sobre los conceptos previos. La actividad de línea de cero la dejaríamos para la próxima clase con los grupos conformados y van a encontrar una actividad de el trazado de rutas. Vamos a hablar un poquito aquí de lo que es el trazado de rutas. Cuando tú tienes diferentes opciones como las que vimos ahora, es decir, 3 rutas que te cumplen el objetivo de ir a A hacia B, pero yo quiero saber cuál de esas rutas es la más apropiada, entonces yo puedo tener una metodología para evaluar ese trazado de rutas. ¿Cuál es esa metodología? Es lo que se conoce como longitud virtual o longitud resistente. Este método se llama el método de Bruce. La evaluación del trazado de ruta lo vamos a hacer a través del método de Bruce. ¿Qué voy a hacer yo? ¿A qué le llamo esta longitud virtual? Que yo voy a comparar entre las diferentes rutas que yo esté analizando, cuál es la longitud más larga, cuáles son sus desniveles, cuáles son sus pendientes. Entonces, el método de Bruce me dice que yo voy a hallar esa longitud virtual o longitud resistente, es decir, lo que la carretera va a estar con resistencia, el vehículo va a tener una cierta resistencia para ir cuando va pasando por esa carretera. Entonces, en la medida que este valor sea mayor, pues más deficiente va a ser el trazado. Entonces, siempre escogemos pues el que tenga la menor resistencia, la longitud virtual menor. Para eso, ¿en qué nos apoyamos? Que esto tiene en cuenta el tipo de superficie por la cual va a construirse esa vía, es decir, si es en tierra, si es en macadam, si es en pavimento asfáltico, un pavimento rígido, y aquí me dan unos valores de K. ¿Qué es ese valor de K? Es ese valor que me da la misma fórmula, este valor que está aquí. Entonces me dice que la longitud virtual es igual al valor de la longitud de mi trazado. Por ejemplo, si la ruta tiene 10.000 kilómetros, entonces va a ser igual a 10.000 kilómetros más el valor de K, dependiendo la superficie de rodadura, que multiplica a una sumatoria de Y. Esta sumatoria de Y que está aquí se le conoce a la sumatoria de desniveles o suma de desniveles. ¿Ya? Son los desniveles que va a presentar la carretera. El K va a tener una relación porque es el inverso del coeficiente de tracción para poder circular por esa carretera. Algo que deben ustedes tener en cuenta de esos desniveles es que toda vía va a tener pendientes positivas y va a tener pendientes negativas, porque usted cuando va en una vía en algún momento baja, en algún momento sube longitudinalmente. Entonces los desniveles se refieren a que podemos tener pendientes, es decir, cuando vamos subiendo y el vehículo le cuesta subir, que tiene que hacer un esfuerzo mayor. Entonces eso genera un retraso,
una molestia, un cansancio, un daño, todo lo que puede hacer. Entonces eso es algo perjudicial. También podemos tener exceso de pendiente. Podemos tener una pendiente para el proyecto. Por ejemplo, si una pendiente recomendada es del 5% y un 0,6%, está superando la pendiente por encima de la dada. Entonces, ¿se puede es ahí repetir? donde Es que se costó bastante. tienen que... Para mí, les repito cuál. Que desde hace como De los niveles. 2 minutos que se está costando bastante el audio. Bueno, listo, vamos a repetir. Te estaba hablando de que la fórmula de Bruce para longitud virtual me dice que yo debo tener en cuenta la sumatoria de Y. La sumatoria de Y son la sumatoria de los desniveles que presente la carretera o la ruta que yo esté analizando. Entonces, esos desniveles pueden ser, ambos son perjudiciales, es decir, estamos viendo qué está perjudicando la carretera. Ahora, ¿qué puede perjudicarla? Que tenga contrapendientes. ¿Por qué? Porque cuando el vehículo va subiendo, esta contrapendiente se da cuando tenemos pendiente, toda pendiente positiva porque genera un esfuerzo para que el vehículo pueda llegar hacia el destino. Y las pendientes en bajada, estas son pendientes negativas, estas son las de subida y estas son las de bajada. Cuando vamos en bajada, ocurre el caso contrario. El vehículo va a tener una mayor facilidad de seguir andando a pesar de que usted no le esté dando en el acelerador, porque la pendiente y la gravedad y todas las fuerzas que actúan en el vehículo van a hacer que usted baje. Por eso, si usted rueda una pelotica por una pendiente, la pelotica, aunque usted la suelte, ella sigue rodando por la misma fuerza que va adquiriendo. Entonces, cuando tenemos unas pendientes por encima de las recomendadas, esas pendientes son perjudiciales. Si las pendientes no superan las recomendadas, este exceso de pendientes no se tiene en cuenta. Pero si lo supera, sí debe tenerse en cuenta. Siempre se debe analizar las contrapendientes y los excesos de pendientes. Siempre. Los dos deben analizarse siempre. Cuando no me genera un valor el exceso de pendiente, cuando las pendientes que yo estoy trabajando en mi diseño no superan la máxima que me está pidiendo el contratante. Ya si la máxima es 5 y todas mis pendientes son de 4% o menos, yo no tengo exceso de pendientes, ¿ya? Pero si tuviera una pendiente del 6%, sí tendría un exceso. ¿Por qué? Porque estoy superando el 5%. ¿En cuánto lo supero? ¿De cuánto es el exceso? De 1%. Entonces, debo analizarlo en ese exceso. Siempre analizo es el exceso, no la pendiente completa. Solamente el exceso de pendiente que yo tenga. Entonces, yo siempre les voy a dar cuánto es la pendiente recomendada y ustedes analizan si tienen exceso o no. Ahora, este análisis, como estamos hablando de que las carreteras tienen un carril en un sentido y un carril en el otro sentido, entonces tendríamos que debemos hacer un análisis en ambos sentidos, ¿ya? Porque así como cuando usted va, la pendiente va ascendente, cuando usted viene, la pendiente ya va en bajada. Entonces se deben tener en cuenta los dos casos, cuando voy y cuando el vehículo también viene, ¿ya? Debo hacer ese análisis en los dos sentidos y siempre debo analizar contrapendiente y siempre debo analizar exceso de pendiente. No que cuando voy no voy a analizar exceso, sino cuando venga, no. Yo debo analizarlo en el momento en que yo me encuentro con el exceso y lo estoy tomando en ese sentido, ¿ya? Cada sentido se hace por separado porque las pendientes funcionan inversas. Cuando vas, la pendiente es positiva, pero cuando vienes por esa misma carretera, la pendiente que era positiva se convierte en negativa. Entonces,
De esto yo les voy a colgar ahora un video donde está el ejercicio que está planteado aquí, este mismo ejercicio. Yo les doy la pendiente sugerida. Aquí tienen el planito, tienen la equidistancia que también la pueden sacar del plano y el ejercicio está totalmente resuelto. Está resuelto en el video y también lo encuentran resuelto en el libro que ya está en el grupo, que acaban de compartirnos. Ahí está totalmente resuelto. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Simplemente analizarlo y van a mirar cómo se va resolviendo el análisis de las rutas que están ahí. Es decir, que ya ustedes tienen la respuesta, ya tienen los valores, simplemente deben analizarlo. Les doy los dos modelos para que miren lo que está escrito en el libro y además pues lo miren desde el punto de vista del video que les voy a entregar en el enlace. Y hasta aquí pues dejaríamos la clase de hoy. Ya yo les estaría activando la actividad, como les digo, en el transcurso de la tarde, a más tardar mañana temprano la tendría y sería para entregarla el próximo miércoles. Se va a colgar directamente en plataforma, así que por favor verifiquen que ya el curso de vías 1 les aparezca. Ya deben estar viendo lo que es la bienvenida, deben estar viendo estas diapositivas, deben estar viendo el enlace y más tarde pues van a estar viendo entonces la primera actividad, que es el primer taller. Si alguna cosa en el día de mañana ustedes no logran ver, me avisan para yo mirar qué pasa con la plataforma, a ver por qué no lo están viendo. Pero ya a más tardar mañana ustedes deben estar viendo eso dentro de la plataforma. ¿Vieron? Estos trabajos ya son en grupo. Estos trabajos son individuales. Estos son, porque este no es el proyecto. Estos son apenas para que cada estudiante, esto sí me interesa que sean individuales porque es para que cada estudiante haga su propio proceso de ir mejorando lo que vemos aquí en clase y haga su estudio de manera personal. Entonces, estos sí, los trabajos estos son de manera individual. El que va a ser en grupo va a ser el trabajo del proyecto final. Y ojo que cada trabajo va a mano, pero bien presentado, ¿ya? Sin tachones, sin hojas arrugadas, sin estar de pronto con mala presentación, sino que es un trabajo bien estructurado, organizado, pero simplemente va a ser elaborado a mano. ¿A mano? A mano, sí, señor. Como si ustedes estuvieran trabajando en el salón de clase y yo lo pusiera y ustedes entregan una hoja. Sencillamente así, sino que no me van a entrar hojas en física porque no nos estamos encontrando, sino que le van a tomar una foto y ustedes lo hacen llegar a la plataforma, ¿ya? Pero lo van a trabajar. Pero los planos y eso sí pueden ser AutoCAD, ¿cierto? Ah, no, el de línea de cero sí, el de línea de cero yo les dije, porque ese tienen las dos posibilidades. Yo les dije que el que quiera imprimirlo lo imprime y el que lo quiera trabajar en AutoCAD sí. Pero este trabajo no va a incluir línea de cero, ese no. Este no. Señor, y en los trabajos en grupo, ¿cada quien sube su trabajo o con uno que tenga todos los nombres basta? No, en los trabajos en grupo, uno, por lo menos, si son tres, uno de los tres que lo sube ya es suficiente, pero debe estar claro en el trabajo cuáles son los tres integrantes, que no vaya a ser que de pronto es Gabriela, Jesús y Antonio, y el que lo está haciendo es Gabriela, y entonces apenas anotó ella y dejó por fuera a Antonio y a Jesús, y después más tarde me dice Antonio, señor, es que yo estoy con Gabriela. Si la persona no lo mete, ya quedó por fuera, porque ustedes deben estar en contacto con el código de grupo. Si usted dejó subir un trabajo que no lo incluye, fue porque ni siquiera lo revisó, ¿ya? Y que vengan los nombres completos. A veces me ha pasado que dice Andrés Angulo con Gabriela, no se sabe ni el apellido de Gabriela, entonces es como si lo hubieran metido al final. Entonces, tengan en cuenta, si ustedes van a trabajar en grupos, busquen compañeros que se conozcan, que tengan contacto, que puedan estar hablando en cualquier momento con ellos. Mira, falta tal cosa, tú haces esto, yo hago esto, vamos a unirlo así, y que sea trabajo en equipo. Lo que yo quiero es que trabajen en equipo para que el trabajo sea más fácil y se lo puedan repartir, ¿ya? Señor, el libro de James Cárdenas de diseño geométrico de carretera no está disponible en tercera edición en español. Para descargarlo gratis, obviamente, para comprarlo sí.
Digital. Para comprarlo sí. Sí, pero yo una vez compré, yo no lo compro ya, yo lo compro en físico porque es que cuando el otro día lo compré y eso te da un vínculo por cierto tiempo y no te deja que lo abras en cualquier computadora. Ay, no, entonces te toca configurar. Si vas a hacerlo en el celular, te toca configurarlo. Y es como, yo dije que yo más nunca vuelvo a comprar el enlace, a menos que ustedes saben que ese que anda circulando, pues ya no tiene ningún código, sino que ya está pirateado. Ese de la segunda edición, pues ya es descargable por todos lados, entonces ese es el que ustedes tienen ahí en el grupo, que lo acaban de pasar. Eso ustedes lo pueden abrir en el celular, en el computador, donde ustedes quieran, y les abre todo el libro. Si lo tienes en inglés, me lo compartes, por favor. ¿Oíste, Keiner? No importa que esté en inglés. Bueno, pues. Listo, entonces, ya saben que estén pendientes del transcurso para mañana temprano, y si alguna cosa no llegan a ver, que no se les visualice, me informan tempranito para yo entrar a plataforma y mirar cualquier eventualidad. Entonces, nos vemos el próximo para terminar la clase antes de comenzar con ustedes. Entonces, no se desesperen si es la 1 en punto y no los he ingresado porque estoy culminando con el grupo anterior. Entonces, sí les agradezco encarecidamente porque me den el espacio para terminar con uno y comenzar con ustedes. Entonces, nos veríamos la próxima semana. Que tengan buena tarde y estén pendientes entonces de la actividad. Listo, señor. Bueno, señor, igualmente. Listo. Buenas tardes. Si hay algún estudiante que no está en el grupo, por favor que se anexe con el chat de WhatsApp que aparece aquí en los mensajes. Ahí está el enlace para unirse al grupo y que se ingrese. Bueno, sí, nos vemos. Bueno, hasta luego. Que tengan buena tarde.